Siempre he sido el epítome de la previsibilidad. Olivia Parker, de 29 años, gestora de proyectos excepcional y defensora de lo cotidiano. Esa era yo, en todo mi esplendor, hasta aquella fatídica mañana de sábado en que mi mundo dio un vuelco. El mercado de agricultores bullía con su habitual multitud de fin de semana. Me abrí paso entre la multitud, con mi bolsa reutilizable colgando del brazo, repasando mentalmente los artículos de mi lista de la compra. ¿Col rizada? ¿Listo? ¿Miel de origen local? Sí, un encuentro que me cambiara la vida y que pusiera en tela de juicio todo lo que creía saber sobre mí misma. Definitivamente no está en la lista, fue entonces cuando la vi. Estaba de pie detrás de un puesto repleto de una variedad de pasteles que parecían sacados directamente del escaparate de una pastelería parisina. Pero no fue la apetitosa exhibición lo que me llamó la atención, fue ella. Su larga melena castaña caía sobre sus hombros en suaves ondas, enmarcando un rostro que parecía irradiar luz propia. Sus ojos, de un cálido color avellana, se arrugaban en las comisuras mientras reía de algo que le había dicho un cliente. ¿Y su sonrisa? Dios, su sonrisa podría haber iluminado todo San Francisco durante un apagón. Me encontré caminando hacia su puesto, mis pies moviéndose solos. Al acercarme, el aroma a pan recién horneado y pasteles dulces me envolvió, pero palidecía en comparación con la embriagadora mezcla de vainilla y algo único de ella que me llegaba. ¿Ves algo que te guste? Su voz era melódica, con un toque juguetón que me revolvió el estómago. Parpadeé, dándome cuenta de que me había quedado mirándola fijamente. Todo se ve increíble, logré balbucear, sintiendo como el calor me subía por el cuello. Ella sonrió, y juro que mi corazón dio un vuelco. Soy Zoe. ¿Es la primera vez que vienes a nuestro stand? Olivia, respondí, sorprendida de recordar mi propio nombre. Y sí, suelo quedarme en la sección de frutas y verduras. Bueno, Olivia, dijo ella, pronunciando mi nombre como una caricia en sus labios. ¿Por qué no pruebas nuestro libro más vendido? Me tendió un croissant hojaldrado, cuya superficie dorada brillaba bajo el sol de la mañana. Nuestros dedos se rozaron al cogerlo, y una descarga eléctrica me recorrió el brazo. Le di un mordisco y, Dios mío, fue como saborear un pedacito de cielo. Esto es increíble, murmuré con la boca llena de esa delicia cremosa. Los ojos de Zoe se iluminaron. Me alegra que te guste. Me pasé media noche perfeccionando la receta. ¿Tú hiciste esto? Pregunté, impresionada. Ella asintió, con una sonrisa de orgullo en los labios. Pastelera de profesión, panadera insomne por vocación, dulce serendipia. Charlamos un rato, y el mundo a nuestro alrededor se fue desvaneciendo en el murmullo de fondo. Me enteré de que hacía poco había abierto su propia panadería en la ciudad, que le gustaba experimentar con combinaciones de sabores inusuales y que su risa se estaba convirtiendo rápidamente en mi sonido favorito del mundo. Cuando el mercado empezó a cerrar, me di cuenta de que había pasado toda la mañana en su puesto. Supongo que debería dejarte recoger, dije a regañadientes. Probablemente, asintió, pero su sonrisa sugería que no le importaba mi presencia. Pero bueno, si alguna vez andas por aquí, pásate por la panadería. Te guardaré un croissant. Salí del mercado ese día con una bolsa llena de pasteles que no necesitaba y la cabeza llena de pensamientos que no terminaba de comprender. ¿Qué me estaba pasando? Nunca antes me había sentido así por una mujer. De hecho, nunca antes me había sentido así por nadie. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente no dejaba de pensar en Zoe. Me imaginaba acariciando su cabello con los dedos, recorriendo con el pulgar la curva de su sonrisa. El pensamiento me produjo un escalofrío, una mezcla de emoción y miedo. ¿Me sentía atraído por ella? La respuesta parecía obvia, pero admitirlo era como estar al borde de un precipicio, oscilando entre la seguridad de lo conocido y lo desconocido. El desvío para el martes, ya no pude más. Me encontré parada frente a su panadería, Sweet Serendipity, con el corazón latiendo a 1000 por hora, como si acabara de correr una maratón.
A través de la ventana, pude ver a Zoe detrás del mostrador, con el pelo recogido en un moño desaliñado y la mejilla cubierta de harina. Empujé la puerta. La campanilla de arriba tintineó, anunciando mi llegada. Zoe levantó la vista y su rostro se iluminó al reconocerme. «Olivia». «Nos encontraste», exclamó radiante. Yo, estaba por el barrio, mentí, ignorando el hecho de que había tomado un desvío de 30 minutos de mi ruta habitual al trabajo. «Bueno, me alegro de que hayas venido. Te guardé un croissant, tal como te prometí». Durante las semanas siguientes, encontré cada vez más excusas para visitarla. Hablamos de su infancia en Oregón, de sus sueños para la panadería y de mi pasión secreta por la fotografía. Una noche, mientras la ayudaba a cerrar, Zoe extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. «¿Sabes?», dijo en voz baja, con sus ojos color avellana fijos en los míos. «Me alegro mucho de que te hayas topado con mi puesto ese día». «Yo también», susurré. La revelación al día siguiente, quedé con mi mejor amiga Seba para almorzar. «Creo que soy gay», solté de repente, y enseguida me tapé la boca con la mano. Seba me miró fijamente durante un buen rato y luego se encogió de hombros. «Vale. Pásame la sal». Parpadeé, atónita. «¿Eso es todo? Solo tienes que decir, ¿de acuerdo?». Ella sonrió dulcemente. «Liv, te conozco desde que éramos niñas. Sigues siendo tú, tanto si te gustan los chicos, las chicas o los loros parlantes». Me reí, sintiendo como me quitaba un gran peso de encima. Era hora de que hiciera algo al respecto. El monstruo de los ojos verdes. A la mañana siguiente, me dirigí a la panadería con un vestido de verano y el corazón en un puño. Al llegar, Zoe me tenía una sorpresa: una magdalena cubierta con glaseado verde y purpurina comestible. «Lo llamo el monstruo de los ojos verdes de Olivia», dijo Zoe con orgullo. «Me inspiraron tus ojos. Son del tono de verde más hermoso que he visto jamás». La tensión era palpable entre nosotros, pero antes de que pudiera hablar, un grupo de turistas entró apresuradamente. El momento se esfumó. Me di cuenta de que no podía hacer esto allí. «¿Un picnic en Golden Gate Park esta tarde?». Le envié un mensaje. «Yo llevo los sándwiches y tú traes el postre». Zoe miró su teléfono y asintió con entusiasmo. Bajo el roble encontramos un rincón tranquilo bajo un roble frondoso. Charlamos mientras comíamos y, al día siguiente, nos tomamos uno al lado del otro sobre la manta, observando cómo pasaban las nubes. «Esto es agradable», murmuró Zoe, acercando su mano a la mía. «Sí, lo es», respondí, con el corazón acelerado al sentir su dedo meñique rozar el mío. Respiré hondo. «Era ahora o nunca, Zoe», comencé, girando la cabeza para mirarla. «Hay algo que necesito decirte». Se giró para mirarme, con sus ojos color avellana, el picnic y la confesión, curiosa y cálida. «¿Qué pasa, Liv?». El uso del apodo, uno que solo les había permitido usar a mis amigos más cercanos, me dio valor. «Yo creo que me estoy enamorando de ti», dije apresuradamente. Las palabras brotaron antes de que pudiera dudar. «Y sé que esto podría arruinarlo todo, y si no sientes lo mismo, lo entiendo perfectamente», pero no podía seguir fingiendo que. Mi discurso se vio interrumpido por la suave presión de los labios de Zoe contra los míos. Por un instante, me quedé demasiado sorprendida para responder. Luego, como si se hubiera activado un interruptor, me dejé llevar por su caricia. Era todo lo que había imaginado y más. Los labios de Zoe eran suaves y tenían un ligero sabor a la tarta de fresa que habíamos compartido antes. Su mano se alzó para acariciar mi mejilla, y sentí cómo me inclinaba hacia su caricia. Cuando por fin nos separamos, ambas un poco sin aliento, Zoe apoyó su frente contra la mía. «Llevo semanas queriendo hacer esto», admitió con una suave risa. Sentí que una sonrisa nerviosa se dibujaba en mi rostro. «¿De verdad?». Ella asintió, mientras su pulgar dibujaba suaves círculos en mi mejilla. «De verdad».
Empezaba a pensar que tendría que deletrearlo con glaseado para que lo entendieras. Ambas reímos, la tensión de las últimas semanas se disolvió en alegría y alivio. Mientras yacíamos allí, bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles, intercambiando caricias suaves y confesiones susurradas, sentí una sensación de plenitud. Este era el comienzo de algo hermoso, algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Y cuando la mano de Zoe encontró la mía, entrelazando nuestros dedos, supe que, sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, los afrontaríamos juntas. El sol se estaba poniendo cuando finalmente recogimos nuestro picnic y nos dirigimos a casa. Mientras caminábamos de la mano por el parque bañado por la luz del crepúsculo, no pude evitar pensar que este era solo el primer capítulo de nuestra historia, y estaba ansiosa por ver qué nos depararían las siguientes páginas. El regreso del ex las semanas posteriores a nuestro picnic en Golden Gate Park fueron como un sueño. Zoe y yo encontramos nuestra rutina, caricias furtivas en la trastienda de su panadería, llamadas nocturnas que duraban hasta el amanecer y aventuras de fin de semana explorando rincones ocultos de San Francisco. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente viva, como si por fin estuviera siendo yo misma, pero como dicen, todo lo bueno debe llegar a su fin, o al menos enfrentarse a un desafío importante. Era martes por la tarde cuando mi mundo volvió a tambalearse. Estaba en el trabajo, inmersa en hojas de cálculo y cronogramas de proyectos, cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Esperaba que fuera Zoe, así que sonreí al cogerlo, pero el nombre que apareció en la pantalla me heló la sangre: Jake. Mi exnovio. El hombre con el que salí durante 3 años antes de que nos separáramos amistosamente cuando se mudó a Nueva York por trabajo. El hombre que, hasta hace un mes, creía que era el amor de mi vida. Hola Liv, sorpresa. Ya estoy de vuelta en San Francisco. Cenamos esta noche para recordar viejos tiempos. Me quedé mirando el mensaje, aturdida. ¿Jake había vuelto? ¿Por qué ahora, justo cuando empezaba a entender las cosas con Zoe? Antes de poder arrepentirme, acepté quedar con él. Solo para ponernos al día, me dije. Para cerrar ese capítulo, nada más esa noche, mientras estaba sentada frente a Jake en nuestro restaurante italiano favorito de siempre, sentí una oleada de emociones. Se veía bien, su tiempo en Nueva York le había sentado de maravilla. Mientras entablábamos una conversación amena, recordando viejos tiempos y compartiendo anécdotas de nuestras vidas desde la última vez que nos vimos, sentí una calidez familiar en el pecho, pero no era lo mismo. Cada vez que Jake me hacía reír, no podía evitar compararlo con la forma en que los ojos de Zoe se arrugaban cuando sonreía. Cuando su mano rozó la mía al alcanzar la cesta del pan, pensé en la electricidad que sentía cada vez que Zoe me tocaba. Conforme avanzaba la noche, quedó claro que Jake tenía segundas intenciones con este reencuentro. Te he echado de menos, Liv, dijo con voz baja e íntima. Nueva York me hizo darme cuenta de lo que dejé atrás. Quiero que lo intentemos de nuevo. Hace un mes, esas palabras me habrían llenado de alegría. Ahora, me invadieron con una extraña mezcla de nostalgia y pánico. Yo empecé, sin saber cómo explicar el cambio radical que mi vida había experimentado en su ausencia, pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Zoe. Espero que estés pasando una buena noche. Te echo de menos. Tengo muchas ganas de verte mañana. Besos. Me invadió la culpa. No le había contado a Zoe que había conocido a Jake. ¿Por qué no se lo había contado? Jake notó mi distracción. ¿Todo bien? Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa. Sí, cosas del trabajo. La mentira me supo amarga. Esta no era yo. Yo no mentía, y menos a la gente que me importaba, y Zoe me importaba muchísimo. Jake, dije, dejando el teléfono con renovada determinación. Me siento halagado, de verdad. Pero estoy saliendo con alguien. Su rostro se ensombreció, reflejando una mezcla de decepción y sorpresa. Oh. No me había dado cuenta.
¿Es grave? ¿Era algo serio? Zoe y yo aún no habíamos definido nuestra relación. Pero al pensar en su sonrisa, su risa y en cómo me hacía sentir, supe la respuesta. Sí, dije, sorprendida por la seguridad en mi voz. Lo es. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones incómodas y sonrisas forzadas. Cuando por fin nos despedimos, Jake me abrazó. Espero que te hagan feliz, Liv, me dijo con dulzura. Te lo mereces. Elegir a Zoe mientras lo veía alejarse, sentí que se cerraba un capítulo de mi vida. Pero en lugar de tristeza, solo sentí un deseo ardiente de ver a Zoe. Prácticamente corrí a Sweet Serendipity, rezando para que todavía estuviera allí, cerrando la tienda. Por suerte, la encontré justo cuando cerraba la puerta con llave. «¿Olivia?», dijo, con sorpresa evidente en su voz. «¿Qué haces aquí tan tarde?». Sin decir palabra, la abracé, volcando en él todas mis emociones. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyé mi frente contra la suya. «Necesitaba verte», susurré. Los ojos de Zoe buscaron los míos, con la preocupación reflejada en su rostro. «¿Está todo bien?». Respiré hondo. «Mi exnovio ha vuelto a la ciudad», dije, observando cómo la expresión de Zoe pasaba de la preocupación a algo indescifrable. «Quería volver conmigo», dijo Zoe con voz baja. Empezó a alejarse, pero la abracé con fuerza. «Pero esta noche me di cuenta de algo», continué. «Lo que sentía por él, ni se compara con lo que siento por ti, Zoe. Me has abierto un mundo nuevo, me has mostrado una faceta de mí mismo que desconocía. Y no quiero perder eso. No quiero perderte». Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas, y una sonrisa se dibujó en su rostro como el sol después de una tormenta. «No me vas a perder, Liv», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Estoy aquí». Mientras estábamos allí en la acera, abrazados, sentí una oleada de paz. El camino que teníamos por delante podía ser incierto, lleno de desafíos que aún no podía ni imaginar, pero con Zoe a mi lado, estaba listo para afrontar lo que fuera. Lo que yo no sabía era que el mayor desafío aún estaba por llegar, uno que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también mi propia identidad. El enfrentamiento la mañana después de mi confesión a Zoe, me desperté sintiéndome capaz de conquistar el mundo. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente feliz, sin lugar a dudas. Pero mientras yacía allí, disfrutando de la euforia posterior a las revelaciones de la noche anterior, un pensamiento inquietante me asaltó. Aún no se lo había contado a mis padres. Mis padres no eran precisamente un dechado de ideas. Eran de los que todavía usaban la expresión elección de estilo de vida en conversaciones informales y creían que Ellen DeGeneres tenía una agenda oculta. La idea de confesarles mi orientación sexual me revolvía el estómago, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo una doble vida, ocultando una parte tan fundamental de mí a quienes me criaron. Además, quería que conocieran a Zoe, que vieran lo feliz que me hacía. Pasé la semana siguiente mentalizándome, ensayando frente al espejo lo que diría. Zoe me apoyó muchísimo, abrazándome cuando la ansiedad me invadía y asegurándome que, pasara lo que pasara, ella estaría ahí para mí. Finalmente, una soleada tarde de sábado, me encontré en el porche de mis padres, con la mano lista para llamar. Zoe me apretó la otra mano con ternura. «Tú puedes, cariño», susurró, dándome un rápido toque en la mejilla antes de desaparecer de mi vista. Respiré hondo y llamé a la puerta. Mi madre abrió, con el rostro iluminado al verme. «Olivia. Qué grata sorpresa. Pasa, pasa». Al entrar, me invadió el familiar aroma del popurrí de mamá, y por un instante volví a ser una niña pequeña, a salvo en el refugio del hogar. Pero la magnitud de lo que estaba a punto de hacer me devolvió rápidamente a la realidad. «Mamá, papá», dije, con la voz más temblorosa de lo que me gustaría. «Necesito hablar con ustedes sobre algo importante». Intercambiaron una mirada,
con la preocupación reflejada en sus rostros. Nos acomodamos en la sala de estar, donde el tic-tac del reloj de péndulo resonó de repente ensordecedor en el silencio. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó papá, inclinándose hacia adelante en su sillón. Todo bien en el trabajo, negué con la cabeza. No, el trabajo está bien. Se trata de mí. ¿De quién soy? Respiré hondo. Mamá, papá, soy gay. El silencio que siguió fue insoportable. Observé como la confusión, luego la sorpresa, y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la decepción, se reflejaban en sus rostros. ¿Qué quieres decir con que eres gay?, preguntó mamá finalmente, con la voz apenas audible. Siempre has salido con hombres. ¿Y qué hay de Jake? Sé que es una sorpresa, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Yo mismo no me había dado cuenta hasta hace poco. Pero he conocido a alguien, una mujer, y ella me hace más feliz que nunca. Papá se levantó bruscamente y empezó a pasearse por la habitación. Esto es ridículo, Olivia. No puedes decidir de repente que eres gay. Probablemente sea solo una fase, o algún tipo de crisis de la mediana edad. Tengo 29 años, papá, dije, con un dejo de frustración en la voz. Y no es una fase. Así soy yo, no, dijo mamá, sacudiendo la cabeza con vehemencia. No, esta no eres tú, Olivia. Te hemos educado mejor que esto. ¿Qué pensará la gente? ¿Y qué hay de los nietos que siempre hemos deseado? Sus palabras me golpearon como puñetazos, minando poco a poco la confianza que había construido. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No ahora. Sigo siendo yo, dije con la voz quebrada. Sigo siendo tu hija. Nada ha cambiado, salvo que ahora soy sincera conmigo misma y contigo, pero ya no me escuchaban. Papá murmuraba sobre las agendas liberales y la influencia de los medios, mientras que mamá se echó a llorar, lamentándose de sus errores. Me quedé allí sentada, sintiéndome más pequeña y sola que nunca. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo estaban decepcionados, actuaban como si yo hubiera muerto y me hubieran reemplazado por una impostora. Justo cuando estaba a punto de derrumbarme, oí un suave golpe en la puerta principal. Era Zoe. Debió de haber oído las voces alteradas y decidió intervenir. Sin esperar a que nadie respondiera, entró sin más, dirigiéndose al salón con una seguridad que envidiaba. Señor y señora Parker, soy Zoe Hawkins, la novia de Olivia. Mis padres la miraron boquiabiertos. Debo admitir que, incluso en ese momento de tensión, Zoe era un espectáculo digno de contemplar. Era alta, su cabello castaño caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos color avellana reflejaban una mirada fiera y decidida. Sé que es mucha información para asimilar, continuó Zoe con voz suave pero firme. Pero quiero que sepas que amo a tu hija más que a nadie en el mundo. Es amable, brillante y tiene el corazón más grande que conozco. Y nada de eso ha cambiado solo porque esté conmigo. Se acercó a donde yo estaba sentada, me tomó de la mano y me ayudó a levantarme. Olivia sigue siendo la misma mujer maravillosa que criaste. La única diferencia es que ahora vive su verdad. Y si no puedes ver lo valiente y hermosa que es eso, entonces te lo estás perdiendo. Dicho esto, me acompañó fuera de la casa, dejando a mis padres en un silencio atónito. En cuanto estuvimos afuera, me derrumbé en sus brazos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Te tengo, murmuró Zoe, acariciándome el pelo. Te tengo, y no me voy a ir a ninguna parte. Mientras nos alejábamos de la casa donde crecí, sentí una mezcla de tristeza y alivio. La conversación no había salido como esperaba, pero lo había logrado. Había dicho la verdad y tenía a Zoe a mi lado. Esa noche, mientras estábamos enredados en la cama de Zoe, me propuso una escapada espontánea de fin de semana al Valle de Napa. A los dos nos vendría bien un descanso, dijo, dibujando figuras en mi piel.
¿Qué te parece? Sonreí, sintiendo un cosquilleo de emoción a pesar del agotamiento emocional. Dime, ¿cuándo nos vamos? Sin darme cuenta, este viaje improvisado me llevaría a una de las noches más memorables de mi vida, afianzando mi amor por Zoe de maneras que jamás imaginé. Se lo conté a mis padres. Zoe y yo pasábamos los días explorando viñedos, disfrutando de catas de vino y perdiéndonos la una en la otra. Era una burbuja de felicidad, muy alejada de la realidad que nos esperaba de vuelta en San Francisco. En nuestra última noche, mientras estábamos sentados en el balcón de nuestra acogedora casa rural viendo la puesta de sol sobre las ondulantes colinas cubiertas de viñedos, Zoe se volvió hacia mí con una mirada traviesa. Mudémonos juntos, dijo, con una voz que denotaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Casi me atraganto con el vino. ¿Qué? Zoe se rió y me tomó de la mano. Sé que es rápido, pero escúchame. De todas formas, pasamos la mayor parte del tiempo juntas, la mitad de tu ropa ya está en mi casa, y después de todo lo que ha pasado, simplemente, quiero despertarme a tu lado todas las mañanas. Mi corazón se aceleró al considerar su propuesta. Fue rápida, incluso una locura, apenas llevábamos saliendo unos meses. Pero claro, nuestra relación no había sido nada convencional, sí, me oí decir, sorprendiéndome incluso a mí misma por la seguridad en mi voz. Hagámoslo. El rostro de Zoe se iluminó y me atrajo hacia ella con un gesto que sabía a vino y promesas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cajas empacadas. Discusiones sobre la distribución de los muebles y la integración de nuestras vidas en muchos aspectos, tanto importantes como triviales. No todo fue un camino de rosas. Tuvimos nuestras riñas. La costumbre de Zoe de dejar tazas de café medio vacías por todas partes me sacaba de quicio, mientras que mi obsesión por ordenar alfabéticamente el especiero la hacía poner los ojos en blanco. Pero por cada momento de frustración, hubo una docena de momentos de alegría, como aquella noche en que intentamos montar una estantería de IKEA y acabamos riendo a carcajadas en el suelo rodeados de tornillos misteriosamente sobrantes, o las mañanas de domingo tranquilas que pasábamos en la cama planeando nuestro futuro entre caricias y tazas de café. A medida que nos adaptábamos a nuestra nueva rutina, me encontré ante un nuevo desafío: equilibrar mi relación con mi carrera. El horario de Zoe en la panadería implicaba madrugar y trasnochar, mientras que mi trabajo de gestora de proyectos a menudo requería largas jornadas en la oficina. Una semana particularmente estresante, llegué tarde a casa y encontré a Zoe dormida en el sofá, con una cena para dos intacta sobre la mesa de centro. La culpa me carcomía al darme cuenta de que había olvidado nuestra cita nocturna, otra vez. La desperté suavemente, y las disculpas brotaron de mis labios. Zoe parpadeó soñolienta, con un leve ceño fruncido. Liv, tenemos que hablar, dijo con una voz tan seria que me revolvió el estómago. Nos sentamos a nuestra pequeña mesa de la cocina, y el silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Siento que te estoy perdiendo, dijo Zoe finalmente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Siempre estás en el trabajo, y cuando estás en casa, estás distraído. Sé que tu trabajo es importante, pero ¿qué hay de nosotros? Terminé la frase por ella, dándome cuenta de golpe. Había estado tan concentrada en demostrar mi valía en el trabajo, en demostrar que mi vida personal no afectaría mi desempeño profesional, que había descuidado la relación que intentaba proteger. Lo siento mucho, Zoe, dije, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Tienes razón. Me he portado fatal. Pero te prometo que lo haré mejor. Lo haremos mejor, y lo logramos. No fue fácil, pero nos esforzamos. En el trabajo establecí límites claros, saliendo a tiempo aunque eso significara llevarme trabajo a casa de vez en cuando. Zoe ajustó su horario en la panadería y contrató a una asistente para que la cubriera en algunos turnos. Instituimos una cita semanal, turnándonos para planear sorpresas el uno para el otro. Zoe me llevó a un picnic a medianoche en la playa donde hicimos el amor bajo las estrellas,
Yo organicé una clase privada de cocina donde aprendimos a hacer macarons, y terminamos más cubiertos de harina que los propios dulces. Con la llegada del verano, sentí que nuestra relación se profundizaba y se fortalecía día a día. Por eso, cuando Zoe sugirió que hiciéramos una excursión a Marion Headlands un sábado soleado, no le di mayor importancia. La vista desde lo alto era impresionante. El puente Golden Gate se extendía ante nosotros, y San Francisco brillaba como una joya en la distancia. Al girarme para comentar la belleza del paisaje, encontré a Zoe arrodillada, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Olivia Parker, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Has puesto mi mundo patas arriba de la mejor manera posible. Me desafías, me inspiras y me haces más feliz de lo que jamás creí posible. ¿Te casarías conmigo? El tiempo pareció detenerse mientras contemplaba el anillo brillante y el rostro esperanzado de Zoe. 1000 pensamientos me invadieron. ¿Era demasiado pronto? ¿Qué diría la gente? ¿Y mis padres? Pero entonces miré a los ojos de Zoe, llenos de amor y esperanza, y todas esas dudas se desvanecieron. Supe con una certeza que me conmovió profundamente que esto era lo correcto. Este era mi lugar. Sí, susurré, y luego más alto, sí. Sí, 1000 veces sí. Zoe me puso el anillo en el dedo, y al tocarnos, con lágrimas de alegría corriendo por nuestras mejillas, sentí que volaba. El mundo se extendía ante nosotras, lleno de posibilidades y promesas. Mientras regresábamos por el sendero de la mano, ya planeando nuestra boda con ilusión, no pude evitar maravillarme de lo lejos que había llegado, de la mujer confundida y reprimida que había sido hacía solo unos meses a esto, comprometida con el amor de mi vida, viviendo por fin mi verdad. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Todavía teníamos que enfrentarnos a mis padres, planear la boda y superar los retos propios de cualquier matrimonio. Pero con Zoe a mi lado, me sentía preparado para afrontar cualquier cosa. Poco sabía yo que nuestro mayor desafío aún estaba por llegar, uno que pondría a prueba los cimientos mismos de nuestro amor y compromiso. Los meses previos a nuestra boda fueron un torbellino de degustaciones de pasteles, visitas a lugares para la celebración y acalorados debates sobre la paleta de colores. Pero a medida que se acercaba el gran día, una nube de ansiedad comenzó a empañar mi ilusión. Mis padres aún no habían respondido a la invitación. Tal vez deberíamos fugarnos, suspiré una noche, desplomada sobre una pila de planos de asientos. Zoe me rodeó con sus brazos por detrás. Podríamos, murmuró, acariciándome la sien. Pero te conozco, Liv. Te arrepentirías de no celebrar como es debido con nuestros amigos y familiares. Tenía razón, por supuesto. Aunque la idea de una ceremonia rápida e íntima me atraía mucho, quería ponerme de pie frente a todos nuestros seres queridos y declarar mi compromiso con Zoe. La noche anterior a la boda, mientras daba vueltas en la cama, Zoe había insistido en quedarse en casa de su hermana. Como manda la tradición, mi teléfono vibró con un mensaje. Casi se me para el corazón al ver que era de mi madre. Estaremos allí mañana. Tu padre y yo te queremos, pase lo que pase. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer y releer el mensaje. No era una aceptación total, pero era un comienzo, un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían estar bien. La mañana de la boda amaneció radiante y despejada, como si el universo mismo nos sonriera. Mientras me miraba al espejo con mi elegante traje blanco, y mi mejor amiga Sarah me arreglaba el pelo, sentí una profunda calma. ¿Estás lista para esto?, preguntó Sarah, mirándome a los ojos en el reflejo. Asentí con la cabeza, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Más que listo, la ceremonia fue una mezcla confusa de lágrimas de felicidad y risas. Zoe lucía deslumbrante con su vestido vaporoso, sus ojos brillaban de amor mientras intercambiábamos nuestros votos. Pero el momento que realmente me dejó sin aliento llegó durante la recepción. Estaba en el bar, disfrutando de un momento de tranquilidad en medio de la celebración, cuando sentí un toque en mi hombro.
Me giré y vi a mis padres allí de pie, con expresión incómoda pero decidida. Olivia, comenzó mi padre, con la voz ronca por la emoción. Tu madre y yo, te debemos una disculpa, parpadeé, segura de haber oído mal. Pero él continuó. Nos equivocamos. Verte hoy, tan feliz con Zoe, es todo lo que siempre quisimos para ti. Sentimos haber tardado tanto en darnos cuenta. Antes de que pudiera responder, mi madre me abrazó con fuerza. Te queremos mucho, cariño. Y estamos muy orgullosos de ti. Mientras nos abrazábamos, con las lágrimas corriendo libremente, vi a Zoe observándonos desde el otro lado de la habitación. Me dedicó una sonrisa con los ojos llorosos y un pulgar hacia arriba. En ese instante, sentí que mi corazón iba a estallar de felicidad. El resto de la noche transcurrió entre bailes, brindis y caricias furtivas con mi esposa. Mientras Zoe y yo nos balanceábamos juntos en nuestro primer baile, me incliné hacia ella y le susurré, gracias. Se echó hacia atrás un poco, con una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Para qué? Por todo, dije, con la voz quebrada por la emoción. Por quererme, por tener paciencia conmigo, por ayudarme a convertirme en quien siempre debí ser. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas mientras me acercaba a ella. Siempre, murmuró contra mis labios antes de tocarme profundamente. Al caer la noche, Zoe y yo nos escapamos de la recepción de la mano. Nos encontramos en un pequeño balcón con vistas a las luces centelleantes de San Francisco. Entonces, señora Parker Hawkins, dijo Zoe con una mirada traviesa, ¿qué sigue para nosotras? Fingí pensar un momento. Bueno, está la luna de miel en Italia. Después, tal vez podríamos buscar una casa, una con una cocina grande para ti y una oficina en casa para mí. Zoe asintió, con una sonrisa que se ensanchaba. Me gusta cómo suena eso. Y tal vez dentro de 1 o 2 años podríamos pensar en formar una familia. Mi corazón se llenó de alegría al pensarlo. Me encantaría, dije en voz baja, acercándola a mí. Mientras estábamos allí abrazados, me maravillaba de lo lejos que habíamos llegado desde aquel encuentro casual en el mercado de agricultores hasta este momento. Había sido un viaje lleno de risas, lágrimas y más amor del que jamás creí posible. Te amo, Zoe Parker Hawkins, susurré, apoyando mi frente contra la suya, y yo te amo, Olivia Parker Hawkins, respondió, con la voz llena de promesas. Siempre y para siempre, al sellar nuestros votos con un simple toque, con el futuro extendiéndose ante nosotros brillante y lleno de posibilidades, supe que este era solo el comienzo de nuestra mayor aventura hasta el momento. 1 año después, mientras Zoe y yo esperábamos en la sala de espera de la agencia de adopción, con las manos entrelazadas, no pude evitar reflexionar sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas. Mis padres se habían convertido en nuestro mayor apoyo, a menudo pasándose por casa con comida casera o ayudándonos en la panadería. El negocio de Zoe prosperaba y yo, por fin, había encontrado el valor para dedicarme a mi pasión por la fotografía en mi tiempo libre. Cuando mencionaron nuestros nombres, Zoe me apretó la mano. ¿Lista para conocer nuestro futuro?, preguntó, con los ojos brillantes de emoción y un toque de nerviosismo. Asentí con la cabeza, con el corazón rebosante de alegría. Contigo, siempre. De la mano, dimos un paso adelante hacia el siguiente capítulo de nuestras vidas, listos para afrontar juntos todos los desafíos y alegrías que nos deparara el futuro.